El libro de los Jueces señala el periodo de mayor depresión y declinación en la historia del Antiguo Testamento. Así como el libro de Josué que lo precede, señala los más brillantes triunfos del pueblo de Israel. Esos triunfos se destacan entre la historia del desierto de un lado, con los 40 años de peregrinación, y la historia de los jueces, por otro lado, con sus 400 años de decadencia. Los saluda de nuevo su hermano y amigo el pastor Carlos Parga. El texto que voy a leerle a continuación se encuentra en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el primer capítulo, del versículo 27 al 29, que dice así: sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Gloria a Dios, que el Señor siga escogiendo a sus siervos para trabajar en su obra, pero ante todo nos llama y nos prepara. Te sigo pidiendo la ayuda, Espíritu Santo, para poder exponer tu palabra, la palabra. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. La oscura nube que siguió a la conquista de Canaán fue mucho más honda y densa que aquella que la precedió, y duró 4 siglos y medio hasta el día de la Reforma bajo Samuel y David. Pero a Dios le agrada emplear las más oscuras nubes para que sirvan de telón de fondo al arco iris de sus misericordiosas manifestaciones. Las más radiantes demostraciones de la gracia de Dios se han producido en medio de los más feroces asaltos del adversario. Elías ejerció su ministerio en los sombríos días del reinado de la idólatra Jezabel. La historia de Jeremías se desenvuelve en medio de las tristes escenas del cautiverio de Judá y la caída de Jerusalén. Y los 4 siglos y medio que abarca la historia de los jueces, con toda su idolatría y pecado, nos han legado los preciosos episodios de Otoniel, Débora, Gedeón, Barak, Jefteb y Sansón. Cada uno de ellos es una lección de la gracia y del poder del Espíritu Santo y una demostración de la manera como emplea a sus representantes y mensajeros para que lleven a cabo la obra para la cual les necesita. Otoniel representa al espíritu de arrojo. En Jueces 3:10 nos dice: y el Espíritu de Jehová vino sobre él, y juzgó a Israel, y salió a batalla. Y Jehová entregó en su mano a Cusán Risaptaim, rey de Siria. Y ahora, pues gloria a Dios, no está sobre, ahora está dentro de nosotros, mi querido hermano y amigo que me está escuchando. Porque somos templo donde mora el Espíritu de Dios, somos la casa de Dios, nos dice el escritor de Hebreos. Otoniel fue el primer juez de Israel, y por medio del Espíritu Santo pudo vencer al poderoso monarca de Mesopotamia y obtuvo así con cosa de medio siglo de paz para su país. Todo eso lo atribuye al Espíritu. El mismo poder que le dio a Moisés la idoneidad para el desempeño de la obra legislativa y que preparó a Josué para la carrera militar, fue el que llamó a Otoniel y lo preparó para que presidiera con éxito los asuntos de la nación y le dio el valor y arrojo de león para desafiar al más grande de los potentados del mundo. Pero toda carrera brillante tiene tras un capítulo especial. Así, hubo una hora en la vida de Otoniel, y toda su carrera subsecuente fue el epílogo de aquella. El capítulo inicial lo tenemos en Josué 15, del versículo 16 y 17. Se trata de un episodio relacionado con la captura de una de las fortalezas de Canaán. Después de que Caleb hubo capturado a Hebrón, encontró una ciudad adyacente denominada Kiriat Sefer, que era la capital literaria de los cananitas.
Dicho nombre significa la ciudad de los libros. Caleb ofreció la mano de su hermosa hija Axa. Otoniel fue el héroe que aceptó el reto y obtuvo el doble premio. Cuando vemos que un funcionario público realiza alguna proeza y de un momento a otro se coloca ante los ojos del mundo, pasando instantáneamente de la oscuridad a la fama, somos propensos a olvidar que detrás de la deslumbrante acción yace algún pequeño incidente ocurrido, tal vez años antes, pero que realmente fue el que señaló la orientación de esa vida y preparó a la persona para la actuación pública que había de desempeñar en el porvenir. Dios siempre prepara a sus obreros anticipadamente. ¿Sí me escuchó bien, mi hermano? Anticipadamente. Y cuando llega la hora oportuna los coloca en el escenario. Todos miran asombrados una carrera de prodigiosos triunfos, sin saber que Dios ha estado preparando a su siervo para la obra de su vida. Aquel fue un día glorioso para Israel, cuando en un instante, en las cámaras de la muerte, se oyó la voz de Dios, y el primer espíritu humano regresó del otro mundo a su morada de barro. Y el profeta Elías puso en los brazos de la madre hebrea al hijo que había estado muerto. Pero si volvemos la mirada algunos años atrás, encontramos la clave de todo esto en un pequeño incidente ocurrido un día en aquel hogar hebreo. El anciano profeta iba caminando cuando se encontró con la mujer y le pidió un favor que implicaba un gran sacrificio. Le rogó que le preparase algo de comer. Ella misma no tenía casi nada para comer, ni siquiera qué darle a su hijo. Pero la señora no rehusó hacer lo que le pidió el profeta. Sin vacilación alguna hizo lo que le dijo el siervo de Dios, y desde ese momento pudo alimentar a su hijo con pan del cielo. Cuando fue sometida a la prueba que requería que tuviese fe para creer que Dios resucitaría a su hijo de entre los muertos, ella estaba preparada para la prueba. Dios sigue preparando a sus héroes también hoy día, para que al presentarse la oportunidad pueda ponerlos al instante en el lugar donde Él los necesite, dejando que el mundo se asombre y pregunte de dónde han salido. Deje que el Espíritu Santo le prepare, mi querido amigo, por medio de las disciplinas de la vida. Y cuando haya dado el último retoque al mármol, le será fácil a Dios poner el pedestal y colocarlo, mi querido hermano, en el sitio que le corresponde. Llegará el día cuando nosotros también, como Otoniel, juzgaremos las naciones y reinaremos con Cristo en la tierra durante el milenio. Mas, antes que llegue ese día, debemos dejar que Dios nos prepare como preparó a Otoniel en Kiriat Sefer, en medio de las pruebas de la vida y en las victorias cotidianas, cuya significación tal vez ni siquiera soñamos. Por lo menos estemos seguros de esto, que el Espíritu Santo tiene preparado un Otoniel. El Señor de los cielos y la tierra tiene preparado un trono para él tal. Débora demostró lo que puede hacer la mujer, como lo vemos en el capítulo 4 del libro de los Jueces. Débora fue la primera mujer a quien el Espíritu Santo llamó al servicio público. ¿Verdad que María, la hermana de Moisés, se había destacado entre el pueblo de Israel como directora del canto sagrado? Pero Débora fue la primera mujer designada para desempeñar el cargo de funcionaria dirigente. Cuán gloriosa multitud de mujeres han seguido tras ella. Hoy día hay mujeres santas que desempeñan el gran ministerio de la iglesia. Hace menos de medio siglo desde que partieron las primeras mujeres con destino al campo misionero, y actualmente más de la mitad de los obreros del campo misionero son mujeres. Las mujeres constituyen la más potente fuerza espiritual de nuestro siglo. El nombre de Débora significa abeja, y su colmenita oculta tras las palmeras del monte Efraín ha desparramado sus abejas a través de los tiempos, por todas partes del mundo, y millones de almas han gustado la dulzura de su miel. Todas las expresiones del mal han sabido lo que son las punzadas de sus picaduras. Pero Débora, como toda verdadera mujer, tenía mucho más miel que ponzoña.
Es innecesario a esta altura de la historia humana el que hagamos la apología del ministerio de la mujer. Los hechos de la providencia de Dios y los frutos del Espíritu de Dios son mucho más sólidos argumentos que nuestras fantasías teológicas. El Espíritu Santo ha reconocido claramente el sitio que ocupa la mujer en la iglesia, no solo para amar, para sufrir y para interceder, sino para profetizar, para enseñar y atender a todas las necesidades del cuerpo y del alma. Sin embargo, no obstante, lo que dejamos dicho, hay ciertas restricciones que toda verdadera mujer estará dispuesta a reconocer. Débora, que fue la primera mujer llamada a desempeñar un cargo público, tuvo la prudencia de pedirle a Barak que ocupara el puesto delantero, y ella se quedó detrás de él, dirigiendo las operaciones modestamente, demostrando, al fin de cuentas, que era ella la verdadera dirigente. El ministerio de la mujer no desmerece nada por colocarla a ella en esa posición. ¿Quién se atrevería a decir que la obra de Moisés, de pie sobre el monte con las manos levantadas hacia Dios mientras Josué conducía a los ejércitos en la llanura, fue menos importante que la de este último? Moisés era el verdadero dirigente y el verdadero poder que respaldaba a los ejércitos de Israel, aunque nadie le veía. Ese fue el grandioso honor que recayó sobre Débora, y nadie reconoció su eminencia más que el propio Barak. Dirija a Dios más y que utilice el elevado y santo ministerio de las mujeres en estos últimos días, mientras nos preparamos para la venida de nuestro Maestro, para el arrebatamiento de su iglesia lavada con su preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo, su novia. Perdón. Gedeón, o mejor dicho, el Espíritu Santo empleó las cosas débiles de este mundo para confundir a las poderosas. El llamamiento de Gedeón tiene algo de dramático y de cómico. Encontrándose oculto detrás del granero, por miedo a los madianitas, se le apareció el ángel del Señor y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Gedeón se quedó atónito al oír esa extraña salutación. Le parecía que el ángel se burlaba de él, pues él estaba lejos de ser hombre esforzado. La verdad era que cabalmente en ese mismo momento se había ocultado por miedo de los enemigos. La manera como contestó Gedeón parece expresar esos sentimientos. Pero Dios lo animó diciéndole: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. La nueva fortaleza que Dios le había ofrecido era la propia fortaleza del Todopoderoso, el poder del Espíritu Santo. Por consiguiente, a partir de ese momento, cada paso que Gedeón dio fue una demostración del significado de nuestro texto, que Dios ha escogido lo débil del mundo para confundir lo fuerte. Después de eso vemos que el mismo principio regía con respecto a los colaboradores de Gedeón. Dios no podía emplear el gran ejército que se había reunido alrededor de su pabellón. Eran tantos que no les dejarían a Dios obrar y, por consiguiente, tuvo que reducirlos de los más de 30,000 hombres que eran a 300. Es interesante observar la manera como el Espíritu Santo los redujo. Hizo que ellos mismos efectuaran la reducción. Primero se les permitió a los timoratos que volviesen a sus casas. De ese modo el ejército se redujo a una tercera parte de lo que era. Después de eso, los que habían quedado se les sometió a una prueba con objeto de ver quiénes eran los más arrebatados e imprudentes. La prueba consistió en hacerles beber agua del arroyo que cruzaba el camino por el cual debían avanzar al encuentro del enemigo. No le fue difícil a Gedeón ver cuáles eran los que debían acompañarle, pues Dios le había dado la señal de quiénes eran por la manera en que bebían el agua.
Los arrebatados se arrodillaron en la orilla e inclinaron la cabeza, bebieron del agua cristalina, sin detenerse a pensar en el peligro que corrían ante el enemigo. En cambio, los prudentes miraron en todas direcciones y, vigilando para no ser sorprendidos, bebieron de pie, recogiendo el agua en la palma de las manos, al mismo tiempo que se mantenían alerta mirando en todas direcciones. Fue así como los prevenidos fueron los elegidos y el resto fue despedido. Dios no solo quiere contar con hombres valientes para realizar su obra, sino que desea que estos sean también prudentes. Cada día que vivimos nos juzgamos a nosotros mismos y de nuestra actitud depende el que se nos asigne los cargos de honor y de utilidad o que se nos deje en nuestra casa. Dios necesita hombres aptos para su obra y hace que cada uno demuestre su incapacidad por medio de las acciones de su vida o su idoneidad. Algunas veces ni siquiera se nos ocurre pensar que una palabra arrebatada, una conversación inadecuada, una acción imprudente o una confesión de incredulidad nos impide ser más útiles o nos obliga a dejar al lado una gran oportunidad que Dios había estado preparando para nosotros. Aunque el Espíritu Santo emplea a hombres débiles, no quiere que sigan haciéndolo después de haberlos elegido. Aunque Él emplea a los insensatos después que Él desciende, les da gracia y sabiduría. Él emplea la insensatez de la predicación, pero eso no quiere decir necesariamente que emplea a predicadores insensatos. Como la corriente eléctrica que tiene la fuerza de 1000 hombres, pero que necesita medios de conducción. Y cada alambre, por delgado que sea, es más poderoso que una gruesa soga. Dios quiere emplear su poder en instrumentos adecuados para ello. Quiere utilizar voluntades totalmente rendidas a Él, corazones que confíen implícitamente en Él, vidas que estén acordes con la fe que profesan y labios dispuestos a decir lo que Él les dicte. Cuando esto ocurre, Él puede emplear las armas más débiles convirtiéndolas en poderosas en Dios. ¿Para qué? Para la destrucción de fortalezas. Aleluya. Eso nos lo dice en 2 Corintios 10:4. La clase de armas que empleó Gedeón para hacer frente al enemigo nos demuestra igualmente cómo Dios utiliza las cosas débiles de este mundo para destruir al enemigo. Estas no pudieron ser más sencillas. Antorchas, cántaros de barro y trompetas. Esto fue todo lo que Dios necesitó. Las antorchas eran símbolos de la luz y el fuego del Espíritu Santo. Los cántaros representan las vasijas rotas de nuestros cuerpos y vidas rendidas a Dios. Las trompetas son imágenes de la palabra de Dios y del mensaje del Evangelio que debemos proclamar. Esas armas bastaron para deshacer a los ejércitos de Madián. Y esas son igualmente las armas que debemos emplear en nuestra guerra. Armas que, con la ayuda y bendición de Dios, siguen siendo poderosas para la destrucción de fortalezas. Un solo funcionario de justicia, teniendo de su parte la constitución de su país, es más poderoso que una multitud de 1000 rebeldes. Y el más humilde de los siervos del Señor Jesucristo, armado del Espíritu Santo y claro y con la palabra de Dios, cuenta con el respaldo y el apoyo de todo el poder celestial. Los que rehúsan aceptar el mensaje lo hacen exponiéndose ellos mismos al peligro, porque Cristo ha dicho: el que a vosotros recibe, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe el que me envió. Alabado sea el nombre del Señor. Mateo 10:40. Así que el secreto para que podamos contar con el poder de Dios entre los hombres es mantenernos siempre escudados por nuestro mensaje y nuestro Maestro, y que seamos rotos como los cántaros de Gedeón, de manera que de ellos irradie la luz de nuestras antorchas celestiales y emane el mensaje de que Dios nos ha encargado que proclamemos. Pasemos a ver a Jefté, o el Espíritu Santo emplea las cosas despreciadas. Sin ninguna culpa de parte suya, Jefté nació deshonradamente.
Llevaba en su corazón el estigma de su origen y vivió alejado de la casa de su padre. Pero a Dios le agrada emplear las cosas que el hombre desecha. La piedra que desecharon los edificadores viene a ser la piedra angular. Fue a Isaac y no a Ismael a quien Dios dio la primogenitura. El favorito del padre fue Jacob, no Esaú. Fue José, el odiado y desechado, el que fue encumbrado. Fue Moisés, hijo de un pueblo de esclavos, a quien eligió para emplearlo como siervo suyo. Fue David, el jovencito pastor de Belén, a quien eligió para exaltarlo al trono. Aleluya. Dios tiene sus preferidos. Dios tiene sus elegidos, porque Él es un Dios soberano. A esos fue a quien Dios eligió para elevarles a los altos cargos que desempeñaron en la historia de su pueblo escogido. Fue así como Jefté, despreciado y desechado de Galaad, llegó a ser el elegido del Señor para que librara a su pueblo de los amonitas. Se le atribuye al Espíritu Santo, especialmente el llamamiento de Jefté. El Espíritu de Jehová vino sobre Jefté y pasó a los hijos de Amón, y Jehová los entregó en su mano. Jueces 11, 29 al 32. El Señor sigue empleando las cosas que el hombre desprecia. ¿Y sabe usted por qué? Porque Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Los nombres nazareno y cristiano eran antiguamente epítetos despectivos. Nadie puede ser grandemente encomiado y utilizado por Dios y al mismo tiempo popular entre la gente de su generación. Aquellas personas a quienes más se estigmatiza son generalmente las que Dios más emplea. Muchas veces los gruñidos del diablo y las mofas despectivas del mundo son señales de que la persona así acosada cuenta con los más altos honores que Dios puede darle. No es necesario que por nuestro proceder atraigamos sobre nosotros los males y los reproches de los hombres, pero si obramos bien y sufrimos por ello, no tenemos por qué temer. Dejarle que maldiga. Quizá mirará Jehová a mi aflicción, y me dará Jehová bien por sus maldiciones de hoy. Eso fue lo que mencionó David, y lo vemos en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 16, versículos 11 y 12. Nos puede ocurrir cosas peores que la impopularidad y el ser mal entendidos. Hay cosas mucho peores que el figurar entre la minoría. Muchas de las más grandes bendiciones de Dios están ocultas detrás de los espantapájaros, de la antipatía y las tergiversaciones. El Espíritu Santo no se avergüenza de aquellos de nosotros que somos impopulares. Y si Dios nos utiliza, ¿por qué hemos de preocuparnos de lo que piensan o de lo que digan los hombres? En el ejército británico hubo una vez un capitán plebeyo que había ganado sus galardones por sus propios méritos. Pero como siempre, los otros oficiales que pertenecían a la aristocracia social de ese país le miraban despectivamente. Un día el coronel se enteró de lo que sucedía y quiso poner fin a esa actitud de los malos compañeros de milicia. Con ese propósito llamó al joven capitán, objeto de los vejámenes de los otros oficiales, y tomándolo del brazo se paseó con él de arriba a abajo en los terrenos donde se encontraba formado el ejército. Naturalmente, los otros oficiales se veían obligados a saludar al jefe y, al hacerlo, saludaban también a aquel a quien habían despreciado. Eso afirmó la posición del joven capitán y desde aquel momento cesaron las burlas y las actitudes despectivas. El hecho de que el jefe lo hubiese llevado consigo haciéndolo andar a su lado bastó para enaltecerlo. Con tal que contemos con el reconocimiento de Dios, lo que digan los hombres importará muy poco.
Dios nos dará toda la ayuda y elogio humanos que necesitamos. No rebajemos nuestras normas o principios con objeto de complacer a los hombres. Tratemos únicamente de saber cuál es su voluntad, darle a Él toda la gloria y contar con su aprobación en todo lo que hagamos. Por amor de Él, cumplamos las más difíciles empresas y realicemos las tareas más pequeñas. Bástenos el honor que Él nos emplee y que nos envíe a hacer lo que a Él le plazca. No tengamos miedo de seguirle afuera del campo, ni de sufrir reproches por amor de su nombre. Llegará el día en que reconocerá nuestro indigno nombre delante de millares de seres en la tierra y en el cielo. Ahora veamos a Sansón. ¿Quién fue Sansón? Fue un hombre a quien el Espíritu Santo dotó de fortaleza física. En toda la Biblia no hay ningún personaje más notable que el vigoroso gigante de Timnat Sera, que representó en su cuerpo la relación que puede haber entre la fuerza física y la presencia y el poder del Espíritu Santo. La fortaleza de Sansón no se debió al desarrollo alcanzado por medio de la cultura física, ni a la extraordinaria fortaleza de sus huesos y músculos, sino a la presencia y al poder del Espíritu Santo que tomó lugar de él y que obró por su intermedio. El secreto de sus sorprendentes fuerzas lo tenemos expuesto con notable sencillez y claridad en pasajes tales como estos: Jueces 13:25, 14, versículos 6 y 19, y el capítulo 15, versículo 14. En todos esos episodios se puede ver que fue el Espíritu del Señor que obró por medio de Sansón, dándole para ello fuerza física sobrenatural. No fue la fuerza de los músculos ni de los huesos que se adquiere por la alimentación o por medio de estimulantes, sino que se trataba del propio poder de Dios que se valió de su cuerpo para realizar la obra que quiso llevar a cabo. Este hecho estuvo en entera relación con la consagración que Sansón había hecho de su vida al servicio de Dios y con el voto de Nazareno contraído por él. Siendo esto así, se comprende naturalmente que la fortaleza de Sansón era divina y la recibió porque estaba en cierto estado espiritual. Sus fuerzas dependían enteramente de la vida pura y recta que vivía y de su obediencia a Dios. Ese es el principio que rige al tratarse de la sanidad por medio de la oración, según Dios nos lo está enseñando en estos días. No se trata de la reconstrucción física del organismo por medio de fuerzas propias, sino de la manifestación supernatural de la presencia divina que llena el cuerpo y le imparte nueva fortaleza. Esto lo hace cuando estamos totalmente apartados de las cosas terrenales y de las cosas prohibidas y vivimos en contacto con el Espíritu Santo. Ese estado de goce de la presencia del Espíritu Santo pueden disfrutarlo hombres o mujeres de endeble constitución física. No es nuestra vida en la que se manifiesta en nuestra carne mortal, sino la de nuestro Señor Jesucristo. Es una vida muy sagrada que nos mantiene constantemente apartados del mundo y entregados a Dios. Y es una buena manera de conservarnos puros y obedientes. Sansón perdió sus fuerzas en el mismo instante en que tocó las cosas prohibidas de este mundo y las faldas de Dalila. Para nosotros también el secreto de nuestra fortaleza es este: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envía a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Éxodo 15:26. Ese es el bendito ministerio del Espíritu Santo. Primero, el dar la justicia práctica y mantenernos en perfecta armonía con la voluntad de Dios, para luego darnos la vida física que ha prometido a los que le obedecen. He aquí lo que Él mismo ha prometido. Si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Romanos 8:11. Esa es, pues,
la bendita plenitud del Espíritu Santo, según se manifiesta en este antiguo libro de los jueces. Cuanto más rica y más completa ha de ser la gracia que podamos esperar de Él hoy en día. ¿Lo recibiremos como lo hizo Otoniel? Como el Espíritu que inspira ánimo y valor, como Débora para el elevado y glorioso ministerio de la mujer, como Gedeón y Jefté para que emplee lo débil de este mundo para confundir a lo fuerte y para confundir con lo que vale poco a lo que vale mucho. Hebreos 11:34 nos dice: se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Alabado sea el nombre del Señor. Y sigo dando las gracias al Señor de señores y Rey de reyes, a Jesús de Nazaret. A Él sea toda la honra y toda la gloria, imperio y poder y majestad que se merece. Se despide de usted su hermano y amigo el pastor Carlos Parga. Que el Señor lo siga bendiciendo. Ese es mi gran deseo. Hasta la próxima, si el Señor lo permite.